que es la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar el estudio de esta mañana, saludando también a nuestros amigos y hermanos que van a seguirnos en el tema a través del Facebook. ¿Ya? Esta mañana la predicación se está transmitiendo vía Facebook en vivo. Un saludo para nuestros amigos que se conecten a la transmisión, y también les pedimos que puedan compartir para que otras personas puedan escuchar el mensaje de Dios esta mañana. Este sábado nos encontramos en la iglesia de Santa Clara. Un feliz sábado para todos. Vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 1. Ya en la introducción. El libro de Hebreos capítulo 1 es un versículo que debe estar aquí. De memoria ya, no tenemos por qué ya abrir la Biblia solamente para ver, ¿no? Para verificar que dice así nada más, pero ya debe estar en nuestra mente. ¿Qué dice Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado de muchas maneras en el pasado, ¿no es cierto? En otro tiempo, a los padres, dice, a nuestros padres, ¿a través de quiénes? Dice que Dios ha hablado, ¿no es cierto? A través de la historia, Dios ha hablado a su pueblo a través de los profetas. El versículo 2, sin embargo, dice, en estos postreros días. ¿Qué significa postreros? En estos últimos días. Miren, en estos últimos días nos ha hablado, dice, ¿a través de quién? A través del Hijo. O sea, ¿a través de quién? A través de Jesús. En otras palabras, el libro de Hebreos, que fue escrito por Pablo nos está diciendo esta mañana que Dios ha hablado a la humanidad en otros tiempos, en el pasado, a través de los profetas. Pero que en estos últimos tiempos nos está hablando a través de quién? Del Hijo, que es Jesús. O sea que desde que Jesús comenzó su ministerio, ya comenzaron los últimos días, los últimos tiempos, los postreros días, los días finales. Vamos a ver otro texto, ¿ya? Por eso les pedí que tengan la Biblia a mano para que no se duerman. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro 1, 20. ¿Ya? Resáltenlo, si tienen lapicero, un lápiz de color, saquen, marquen allí, resalten. Ya es bueno tener allí resaltado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. ¿Encontraron? ¿Sí? ¿Lo hallaron? A ver, los hermanos pueden ayudar también a encontrar. Segunda de Pedro 1, 20. Dice la palabra de Dios: entendiendo primero esto, que ninguna profecía fue traída por voluntad propia. Mire, ¿qué nos decía Hebreos? Que cuando Dios habló y habla a la humanidad, primero nos habló a través de los profetas. Luego, en estos tiempos, a través de Jesús. Ahora, Pedro nos dice que cuando Dios da una profecía, dice, nunca la da de forma privada. ¿Estamos? No lo da porque yo quiero. Señor, yo quiero la profecía. No. Dios revela su palabra, revela su profecía de acuerdo a su voluntad. ¿Estamos? Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es
interpretación privada. Ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Sabes qué? Solamente yo lo entiendo. Solamente para mí. No, o para un grupo específico. No. Dios revela su profecía, revela su interpretación también para todos. ¿Estamos? No es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Se dan cuenta? O sea, nunca dice la profecía fue traída porque el ser humano quiere. Sino es voluntad de quién? De Dios. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Entonces, ya sabemos, Dios revela su voluntad a los profetas y también a través de su Hijo Jesucristo. ¿No es cierto? Y la profecía no es de interpretación privada. ¿Estamos? Y también sabemos esta mañana de que la profecía nunca es traída porque nosotros queremos, sino es por la voluntad de Dios. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué más dice? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué cosa? Inspirados por el Espíritu. Ahora, ¿qué significará inspirado? Dice que los profetas, ¿no es cierto? Cuando ellos hablaron, lo hicieron estando bajo la inspiración. ¿Ya? Hablaron siendo inspirados. Vamos a ver otro texto. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo. ¿Ya? Segunda de Timoteo. Capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Lo encontraron? Vamos a leer juntos, ¿ya? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Toda la escritura es... ¿Qué cosa? Toda la escritura es... A ver, no les escucho, no les oiga, pero... Toda la escritura es... Inspirada por Dios. Hasta ahí. Dice que toda la escritura es inspirada. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. ¿Qué significa inspiración? Mire, recuerden, vamos al Génesis, en su mente. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios creó al ser humano? ¿Cómo lo hizo? ¿De qué lo hizo? De barro, de tierra, de arcilla, ¿no es cierto? Juntó, lo formó con sus manos, ¿no es cierto? Le dio la forma. Y cuando tuvo la forma de ser humano, ¿qué hizo luego Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué dice hizo? Un soplo. Y cuando Dios le da ese soplo a ese barro que tenía forma de ser humano, ¿qué ocurrió con ese barro? ¿Qué ocurrió? Se hizo un ser viviente. O sea que el barro solo era un ser vivo. No. Se hizo ser vivo con el soplo de vida. Eso es lo mismo que está diciendo Pablo. Toda la escritura, en otras palabras, si lo traducimos correctamente, dice: toda la escritura es respirada, soplada, ¿por quién? Por Dios. O sea que este libro, ¿no es cierto? ¿Quiénes escribieron este santo libro? ¿Quiénes escribieron? Los profetas, apóstoles, ¿no es cierto? Seres humanos. Pero estos seres humanos fueron escogidos por Dios y Dios les dio el mensaje ¿cómo? ¿Cómo les dio el mensaje? Soplando. Un soplo con su aliento. Cuando Dios formó al hombre del barro, ¿no es cierto?, de la arcilla, Dios le dio su soplo y con ese soplo, ese barro cobró ¿qué cosa? Vida. Entonces, la Biblia
por el mismo aliento que dio vida a ese barro, entonces este libro, ¿qué cosa es? La palabra de Dios. Y entonces este libro tiene vida. Es por eso que Jesús dijo, si tú estudias las Escrituras, escudriña las Escrituras, en ellas, ¿qué cosa vas a encontrar? Dice, vida eterna. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque este libro está vivo. Tiene poder. Somos transformados a través del estudio de su palabra. Amén. Amén. Tiene vida, tiene poder. Por eso que la Biblia es diferente a cualquier otro libro. Yo puedo leer un libro de historia, un libro de geografía, un libro de geopolítica. Puedo leer un libro de matemática. ¿Esos libros van a cambiar y transformar mi vida? No. Voy a tener conocimiento. Puedo leer libros de autoayuda. Puedo leer libros de psicología. ¿Van a cambiar mi vida? No. ¿Tu vida va a ser transformada por esos libros? El único libro que puede cambiar y transformar tu vida es ¿cuál? La Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia fue dada a través del mismo soplo. Ese soplo que dio vida a ese barro, ese soplo dio vida a la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, fue escrita por seres humanos, profetas, reyes. Por ejemplo, un rey que haya escrito una parte de la Biblia. ¿Quién? Salomón. ¿Quién más? David. ¿Qué libro escribió Salomón? ¿Qué otro libro más? Eclesiastés, ¿no es cierto? ¿Qué libro escribió David? Los Salmos, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Un libro que haya escrito un pescador. Pedro, ¿no es cierto? Un libro que haya escrito un médico. Lucas, ¿no es cierto? Un libro que haya sido escrito por un judío del Sanedrín, ¿no es cierto? Un fariseo. Pablo, pues. Pablo, ¿no es cierto? Dice que Pablo se sentaba en la cátedra de quién, de Gamaliel, ¿no es cierto? Era un fariseo acérrimo. Entonces, miren, la Biblia fue escrita por seres humanos. Pero ¿quién dio el mensaje? Dios. A través de la inspiración, ese soplo, ese aliento de vida, para que estas palabras tengan sentido y tengan poder. Entonces, en este proceso se usa al agente humano y el poder divino. Ya no tengamos miedo de decir de que la Biblia fue escrita pues por un pescador, por un médico, por un rey, por un fariseo, ¿no? Pero fue inspirado por Dios. En este libro encontramos la unión de lo divino y lo humano. Lo mismo que en Jesús. Jesús fue divino y a la vez fue humano. Y entonces cada escritor de la Biblia relata o nos cuenta de acuerdo a su experiencia. Dios no anula en el proceso de la inspiración, Dios no anula al ser humano, sino que Dios nos usa de acuerdo a nuestra realidad, a nuestra época, a nuestro tiempo, a nuestra cultura, a nuestra educación. No anula al ser humano, usa esas cualidades, esas características, como nosotros estamos viendo a Dios y Él da el mensaje. Esta mañana vamos a analizar brevemente el Evangelio según San Marcos. Vamos a abrir las Biblias en el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos. Y vamos a notar algunas peculiaridades. ¿Cuántos
evangelios tenemos en la Biblia? 4 evangelios. ¿Saben ustedes cuál evangelio fue escrito primero? ¿Saben? ¿Cuál de los 4 evangelios fue escrito primero? El evangelio según San Marcos. ¿Ya? Ese fue el primer evangelio en ser escrito. El último libro de la Biblia en ser escrito, y ese también es el último evangelio, el evangelio según San Juan. Fue el último libro en ser escrito y es el último de los evangelios. Juan. ¿Estamos? Miren, este evangelio según San Marcos, ¿quién lo escribió? Nosotros tenemos ahí el título, ¿no? Pero en sí, cuando tú lees este evangelio, no vas a encontrar ningún pasaje que diga que fue Marcos el que lo escribió. Pero sabemos que fue escrito por quién. Por Marcos. ¿Cuál era su primer nombre? ¿Cuál era su primer nombre? Juan Marcos. ¿Ya? Juan Marcos. Juan, un nombre judío, y Marcos, un nombre latín, un nombre romano. Entonces podemos inferir de que Juan Marcos, digamos, era medio judío y también de repente su padre era latino o romano. Por eso se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos, la mamá de Juan, María, era una familia muy acomodada en Jerusalén. Tenían una casa en Jerusalén. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice de que los discípulos y la iglesia cristiana solían reunirse comúnmente en la casa de Marcos. Y es muy probable que el aposento alto, donde se encontraban reunidos los apóstoles, ¿no es cierto?, donde el Espíritu Santo descendió, era la casa de Juan Marcos. Cuando Pedro fue encarcelado y Pedro sale de la cárcel, se va directamente a la casa de Marcos. O sea, esto quiere decir de que la casa de Marcos estaba abierto a disposición para la iglesia. Pero ¿qué más podemos decir de Juan Marcos? Recuerden, Juan Marcos comenzó su ministerio con Pablo y Bernabé. Bernabé era tío de Juan Marcos. Entonces más o menos vamos conociendo la historia ya algunos, ¿no? Entonces cuando se van a su primera gira misionera, ocurre que no sabemos exactamente por qué, pero Juan Marcos regresa, ¿no es cierto? Abandona la gira misionera. En la segunda gira misionera, Bernabé le dice a Pablo: oye, llevemos una vez más a mi sobrino, a Juan Marcos. Y Pablo se opone, ¿no es cierto? Llegan a tener una discusión allí, porque Pablo dice: no, yo no quiero llevar a tu sobrino, porque mira, la vez pasada se regresó, nos dejó, no quiero ir con él. Entonces Bernabé, como se molestaron allí con Pablo, Bernabé se separó. Bernabé comenzó su viaje con otra persona, y Pablo también por su lado. No volvieron casi a trabajar juntos. Pero más adelante Pablo reconoce a Juan Marcos, ¿no es cierto? Pero Juan Marcos llega ya a trabajar directamente ¿con quién? Con Pedro. Es por eso que Pedro, en una de sus epístolas, Pedro, hablando de Juan Marcos, le dice: mi hijo, ¿no? Llega a considerarlo como su hijo, como si fuera su hijo, por el tiempo que pasaban juntos. Ya algunos teólogos dicen que muy probablemente Juan Marcos haya sido el intérprete de Pedro, porque Pedro, ¿qué idioma hablaba Pedro? ¿Qué idioma hablaban los discípulos en el tiempo de Jesús? El mismo Jesús, ¿qué idioma hablaba? ¿Qué idioma? No, hablaba arameo. ¿Ya? Entonces, Pedro hablaba arameo, y para que le pudieran entender en Roma, ¿no es cierto? Para que le pudieran entender en Roma, el intérprete era Juan Marcos. Entonces, Juan Marcos escuchaba las prédicas de Pedro, traducía, interpretaba, ¿no es cierto?, las
prédicas de Pedro, escuchaba directamente de la fuente primaria, ¿no? De un discípulo que había estado con Jesús, de un discípulo que había caminado con Jesús, de un discípulo que había dormido con Jesús, de un discípulo que había visto las maravillas, los milagros que Jesús había hecho. Y Juan Marcos, basándose en los dichos de Pedro, en las predicaciones de Pedro, Juan Marcos escribe el primer evangelio. Juan Marcos no fue uno de los 12 discípulos. No fue uno de los 12, no formó parte del círculo secreto e íntimo de Jesús. Juan Marcos fue después. Pero nos relata en este evangelio hechos verídicos. ¿Por qué? Porque se lo contó ¿quién? Pedro. Pedro, que fue, ¿qué cosa? Uno de los discípulos cercanos a Jesús, que estuvo con Jesús, que vio, escuchó directamente de los labios de Jesús lo que Jesús hizo y lo que Jesús decía. Por eso que este evangelio, Juan Marcos, es fidedigno, fiel a lo que dice. ¿Por qué? Porque está basado en los dichos de Pedro, no un testigo ocular, presencial del ministerio de Jesús. Ahora, este evangelio según San Marcos, ¿cuántos capítulos tiene? 16 capítulos. Y está dividido en dos secciones. ¿Ya? La primera parte que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, el verso 21. Hasta allí va la primera parte. Del capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 21, es la primera parte de este evangelio. En esta primera parte, Marcos nos presenta quién es Jesús. En todos estos capítulos, desde el 1 hasta el 8, 21, Juan Marcos nos está presentando quién es Jesús. A partir del capítulo 8, versículo 22, hasta el final del libro que va del capítulo 16, versículo 8. Ahí termina el libro. Capítulo 16, versículo 8, termina el Evangelio según San Marcos. En esa segunda parte, Juan Marcos ahora, después de habernos presentado quién es Jesús, ahora nos presenta lo que Jesús va a hacer. ¿Y qué cosa iba a hacer Jesús? ¿Qué cosa iba a hacer? Morir por ti y por mí. Dar su vida para que nosotros tengamos oportunidad cuando nos arrepintamos. Entonces, el versículo central de este evangelio se encuentra en el capítulo 10, verso 45. Busca en tu Biblia, capítulo 10 del evangelio según San Marcos, verso 45. Capítulo 10, verso 45. Allí encontramos el propósito por el cual fue escrito este primer evangelio. El énfasis que Marcos le da a este evangelio, que lo hace diferente a Mateo, a Lucas y a Juan. Cada evangelio tiene un énfasis. Por ejemplo, el énfasis que le da Mateo al narrar la vida de Jesús es presentar a Jesús como rey. Y Mateo era judío, diferente a Marcos, ¿se dan cuenta? Mateo era judío. Por eso Mateo, cuando escribe su libro, primero comienza con la genealogía, la descendencia de Jesús. ¿No es cierto? Porque para el judío, la descendencia, la genealogía era importante. Por eso Mateo, escribiendo a un pueblo, a un público judío, comienza con la genealogía, ¿no? Y comienza presentándonos, ¿qué cosa? A Jesús como rey. Por eso tú vas a encontrar en Mateo la frase: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha
acercado. Mateo presenta a Jesús como rey, pero Marcos presenta a Jesús como ¿qué? ¿Cómo lo presenta? Ahorita vamos a ver vamos a ver primero el propósito de este evangelio. 10:45. ¿Encontraron? Sí. ¿Todos? A ver, no veo. ¿Me van a leer? 10:45. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso el mensaje de esta mañana, el título es El siervo sufriente. ¿Por qué? Porque Marcos quiere presentarnos a Jesús no como lo hace Mateo, como rey, sino Marcos quiere presentarte a Jesús como el siervo sufriente. Por eso dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y servir qué significa? ¿Cómo sirves? Dando todo lo que tú tienes, todo de ti. ¿Y Jesús qué vino a hacer como siervo? ¿Qué vino a hacer como siervo? Para dar su vida en rescate. Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente de Isaías 53. ¿Recuerda qué dice Isaías 53? Mas él molido fue por nuestros pecados. ¿Cierto? El rescate, dice, lo pagó con su carne. Fue colgado sobre un madero. No abrió su boca. Enmudeció como un cordero. Como cordero fue llevado al matadero. ¿No? Y Marcos quiere presentar a ese Jesús, a ese siervo sufriente, aquel que descendió a hacerse un niño pequeño, pero que no vino solamente a gobernar, no vino solamente a ser rey como lo presenta Mateo, sino que Marcos nos presenta que Jesús vino a servirnos, vino a mostrarnos, a darnos ejemplo de servicio, para que como Él lo hizo, nosotros también lo hiciéramos de esa misma manera. Él vino a mostrarnos que el servicio consiste, si es posible, en dar nuestra vida por otros como Él lo hizo por nosotros. Y eso es difícil, ¿verdad? Morir por otro, dar tu vida por otro, dar lo que tienes, compartir tu comida, compartir lo poco que tienes, porque algunos dicen, yo voy a compartir cuando tenga bastante, ¿no? Cuando tenga mucho dinero voy a donar, voy a dar. Ahora, si a mí me falta, ¿cómo voy a dar? Pues tenemos que dar de lo que nos falta y no tenemos que dar de lo que nos sobra. ¿Recuerdan ustedes aquella vez cuando Jesús estaba en la puerta del templo y estaban, dice, dando allí su ofrenda para entrar en el, ¿se acuerdan? Y todos daban, ¿no? Venían con su bolsa, sacaban, soltaban en el alfolí, ¿no? Que suenen las monedas. Ahí está. Pero dice que de pronto se acercó una viuda caminando a la justa con su bastón, medio encorvadas, ¿no es cierto? Y sacó, ¿y era cuánto? 20 céntimos. 20 céntimos. Y la viejita levantó las manos allí para poner en el alfolí, y los que estaban ahí, 20 céntimos. No han podido siquiera un sol, 2 soles, 20. O sea, yo voy a dar 20, 30, 10 soles, y esa va a dar 20. Y estaba en su mente, ¿no? Y dice que Jesús los miró, y ¿qué le dice Jesús? De cierto te digo que esta mujer ha dado más que ustedes. Pero ¿cómo es posible? Y Jesús le dice, porque ella dio todo lo que tenía. No tenía más. En cambio, ustedes han dado de lo que les sobra. Han escogido
los amarillitos, ¿no? Como que si en dedo uno meten sus manos, ya está pasando el alcoholí, ¿no es cierto? Está pasando, lo traían en silencio, presentes al... ¡Uy! Mi ofrenda. Meten la mano al bolsillo y ahí, ¿no? Ya ahora ya el dedo ya tiene detector, ¿no? El dedo ya detecta. A ver, 5 soles, 2 soles, 1 sol, no, 50, 20 céntimos. Ahí está. Y saca, ¿no? Ya el dedo ya detectado, ya no sabe, ya, ¿no? Y si te has equivocado, sí. Ay, doliéndome, ¿no? Y algunos todavía, he visto algunos se equivocan, sacan su vuelto todavía. Servicio. Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente, aquel que vino a servir, a dar su vida, dice, en rescate por ti y por ti, por mí, por todos aquellos que quieran aceptar el rescate que Dios ofrece. O sea que si hay rescate, viene a rescatarnos, quiere decir que nosotros estamos prisioneros. Hemos sido capturados. ¿Por quién? Por el enemigo. Somos presos de lo que miramos. Somos presos de lo que leemos. Somos presos de lo que nos gusta. Somos presos de nuestros deseos. Somos presos de nuestras inclinaciones. Somos presos de nuestra pereza. Somos prisioneros de nuestro cansancio. Porque ¿cómo puede ser posible que algunos digan, no puedo dormir? Lee la Biblia y te vas a dormir. Ay, verdad, ¿no? Y de verdad dice, no puedo dormir. Y comienzo a leer y me duermo. O sea, la Biblia, ¿para qué? Para hacerte dormir. Para leer, mami. ¿Vienes a la iglesia a qué? A leer. A completar tu sueño. ¿No has dormido toda la noche? ¿No has descansado toda la noche? Cuando vengas a la iglesia, ¿por qué? Jesús nos presenta, Marcos nos presenta a Jesús como el siervo sufriente, aquel que vino a libertarnos, a darnos libertad. Pero acá dice, él dice el pagar el rescate, Estamos prisioneros, hemos sido secuestrados por nuestros gustos, deseos, pensamientos. También Marcos presenta el miedo. Puede ser que de repente estés secuestrada por el miedo. El miedo se ha apoderado de ti. Y Dios quiere rescatarte del lugar, de la prisión en la que tú, querido amigo, querido hermano, te encuentras. Él quiere rescatarte. ¿Cómo comienza el Evangelio según San Marcos? Bien, vamos a ver acá. Marcos nos cuenta las historias que Marcos nos la cuenta de manera rápida. Ustedes van a encontrar allí las palabras claves. Inmediatamente, después, luego, y, esa confusión, Marcos comienza, y Jesús botó este demonio, y luego fue allá, y luego se hizo esto, y después hizo aquello, y después Marcos nos está contando la historia de Jesús como la contaría un niño, así asombrado, y te la está contando como si él lo hubiera visto. Marcos, su evangelio está narrado en tiempo presente. No lo está narrando en pasado, porque Marcos, cuando escribió este evangelio, Jesús ya había muerto, Jesús ya había resucitado, Jesús ya había ascendido y había comenzado una persecución por el emperador Nerón en Roma. Y Marcos escribe este evangelio, pero no lo escribe como diciendo, pasó, sucedió, Jesús hizo esto. No, Marcos narra su evangelio en tiempo presente. Como si estaría sucediendo en ese momento. Y lo narra de manera abrupta, corto. Por eso tiene solamente 16 capítulos, a diferencia de Mateo, a diferencia de
de Lucas, que son más extensos, a diferencia de Juan, Marcos es corto, breve, conciso, nos narra de una manera abrupta, pero en tiempo presente, pasando de una escena a otra escena, pasando de un milagro a otro milagro. Y es más, ¿cuántos milagros? El Evangelio según San Marcos nos narra 18 milagros. 18 milagros en tiempo presente. Eso quiere decir, querido amigo, querido hermano, que cuando nosotros recibimos el mensaje de Dios, nosotros tenemos que hacer que ese mensaje sea actual. Yo tengo que aceptar ese mensaje hoy, más tarde, mañana, pasado, cada día, cada rato, cada instante tengo que estar aceptando ese bendito mensaje de parte de Dios, porque así como Juan lo escribe, Marcos lo escribe en tiempo presente, el mensaje de Dios tiene que ser presente para nuestra vida. Tiene que ser fresco, tiene que ser actual. No puedo yo vivir diciendo como cristiano, bueno, yo le era fiel a Dios hace 3 años. Yo leía mi Biblia el mes pasado. Yo estudié, oré ayer. Hoy día no. Tengo que hacerlo todos los días. Mi salvación tiene que ser actual, presente. Y tengo que tener una relación con Dios, que mi relación tiene que estar activa. De repente en algunos ya su relación con Dios está desactivada. Es como cuando no usas algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, abriste una cuenta de banco y nunca has depositado, ni has retirado, no has hecho nada. ¿Qué se hace? Se pone inactivo, se bloquea. De repente así nosotros ya estamos bloqueados. Porque recordamos, antes, el mes pasado, hace años. No, tu relación con Dios tiene que ser presente, actual, hoy. ¿Cómo comienza y cómo lo presenta Marcos a Jesús? Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. ¿Qué dice? Principio, a ver. Del Evangelio de Jesucristo. Principio del Evangelio de Jesucristo. Mire, ¿saben ustedes por qué los otros libros son llamados Evangelio? Es por Marcos. Marcos comienza su libro diciendo ¿qué cosa? Principio del Evangelio. Principio del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué más? ¿Qué significará Evangelio? Miren, la palabra Evangelio viene de 2 palabras griegas. La primera palabra que significa bien, y la segunda palabra ángelos. Ángelos o ángel, ¿no? En español, ángel. Ángelos o ángel significa mensajero, mensaje. En otras palabras, la palabra evangelio, ¿qué significa? Una buena noticia. Una noticia feliz. Un mensaje feliz. Una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es ese mensaje feliz que te va a hacer feliz? Que Jesús vino, murió, resucitó, se fue, pero prometió ¿qué cosa? Volver. Y mientras Él vuelve, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Antes de eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer primero? Morir al pecado. Romanos capítulo 6. Tenemos que morir al pecado primero nosotros. Pablo dice que cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué ocurre?
Participamos en la muerte de Cristo al ser sepultados en el agua, simbólicamente. Y cuando somos levantados del agua, participamos en su resurrección y somos una nueva criatura. ¿Recuerdan ustedes que cierto personaje en San Juan capítulo 3 le preguntó a Jesús: ¿acaso puede un hombre nacer de nuevo? Y Jesús le respondió que sí, podemos nacer de nuevo. Entonces, ¿es necesario el bautismo? Es necesario. Porque a través del bautismo, a través de ese acto externo del bautismo, nosotros estamos diciéndole a Dios y al mundo entero, y a los que nos ven, a los ángeles y a los mundos no caídos, les estamos diciendo que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro libertador, como nuestro redentor y como el Señor y aquel que debe tener el control de toda nuestra vida. Ese es el Evangelio, y ese Evangelio no ha cambiado. Ese Evangelio está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Apocalipsis 14:6, que dice: y vi volar por el medio del cielo a otro ¿qué? A otro ángelos que tenía el Evangelio. ¿Se dan cuenta? A un ángel que tenía el Evangelio, ángelos eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Qué tenemos que hacer primero entonces mientras esperamos a Jesús? Morir al pecado, resucitar y comenzar a vivir desde ahora una vida santa, como nuevas criaturas. ¿Y santo qué significa? Apartado del mal, separado por Dios. ¿Estamos? Tenemos que estar. Y entonces, al hacer eso, ¿yo voy a prepararme o voy a estar preparado? Porque aquí corremos un riesgo, ¿no se dan cuenta? Al inicio dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Mientras Jesús regresa, algunos dijeron prepararnos. No. Tengo que estar preparado hoy. Si Jesús apareciera ahorita: no, Señor, espérate un poco, lento, voy a prepararme. No, tenemos que estar preparados. Porque antes que Jesús venga por segunda vez, ¿qué evento va a ocurrir? El sellamiento. Antes que Jesús venga, antes que se cierre el tiempo de gracia, se dará ¿qué cosa? El sellamiento, el fuerte pregón, la lluvia tardía, en el cual, según Apocalipsis 7, los que están clamando por Dios, preparados, serán sellados, ¿no es cierto? Es por eso que nuestra preparación tiene que ser hoy. Hoy tengo yo que estar listo, porque hoy puede darse el derramamiento del Espíritu Santo. Hoy puede ser el día en que Dios ponga su sello sobre su pueblo. Pero si nosotros pensamos prepararnos para el evento de la segunda venida, entonces perderemos el primer evento, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a venir a completar lo que nos falta ahora y estaremos listos, porque Jesús viene a recoger un pueblo que ya salvó cuando el Espíritu Santo nos ha sellado. ¿Estamos? Jesús viene a salvar a su pueblo cuando venga por segunda vez. No, Jesús viene a recoger. Jesús viene a Apocalipsis, el capítulo 15, cuando habla del segamiento, ¿no? Jesús viene a recoger lo que ya ha cosechado. ¿Y cuándo se da la cosecha? En el sellamiento.
Y ese sí va a ser un evento que nos va a caer de sorpresa como ladrón en la noche, porque no sabremos en qué momento se va a dar. Pero la segunda venida se va a dar después de la ley dominical. La segunda venida se va a dar después de las 7 plagas, ¿no es cierto? La segunda venida se va a dar después de que el pueblo de Dios escuche el día y la hora de la segunda venida, porque llegaremos a saber el día y la hora. Eso está, lo pueden encontrar ustedes en el conflicto de los siglos, ¿no es cierto? Escrito por Ellen White, el capítulo 40, allí está. Escucharemos el día y la hora. O sea, la segunda venida no va a ser sorpresa. La segunda venida no va a ser como ladrón en la noche que nos va a agarrar desprevenido. Lo que nos va a agarrar desprevenido es, ¿qué cosa? El derramamiento del Espíritu Santo, el sellamiento. Los que no se han sellado ya habrán quedado fuera. El Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué más dice? Hijo de Dios. Marcos nos presenta a Jesús como Hijo de Dios, como divino. Y miren, acá hay algo curioso. Marcos escribe a un público no judío, ¿no es cierto? Nosotros sabemos de que Marcos escribe a un grupo no judío por algunas razones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, Marcos traduce las palabras arameas de Jesús. Si Marcos estaría escribiendo a un público judío, no tendría necesidad de traducir en su evangelio esas palabras que están en arameo, porque las conocería. Pero, sin embargo, Marcos escribe a un público no judío, específicamente a la iglesia en Roma, que estaba siendo perseguida, y era necesario que Marcos explicara, tradujera esas palabras que ese grupo no conocía. Entiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo escribo un libro acá en Pucallpa para los de Pucallpa, ¿no es cierto? Y en mi libro menciono el 24 de junio, ¿no es cierto? Se celebra, se come rico. Un pucallpino sabe que se celebra el 24 de junio, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Pero si yo escribo para otro público, de repente para de otra ciudad, no van a saber a qué me estoy refiriendo, ¿no? Entonces yo tendría que explicar, ¿no? El 24 de junio se hace esto, se come esto, se va a tal sitio, ¿no es cierto? La costumbre. Entonces, pero Marcos explica, ¿no? Traduce y explica palabras y costumbres judías, porque está escribiendo a un público no judío. No judío. Ahora miren, Marcos, versículo 10. Con esto vamos a ir terminando. Marcos capítulo 10. Miren, Marcos no nos narra, al igual que Mateo y Lucas, ¿no es cierto? Mateo comienza la genealogía, el nacimiento de Jesús, Jesús cuando estaba pequeño, a los 12 años en el templo, ¿no es cierto? Igualito Lucas todavía se dedica más tiempo a eso, ¿no? Inclusive cuando el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? Su anunciación y todo eso, pero Marcos no. Marcos comienza rapidito, ¿no? Presentándonos a Juan el Bautista, el Evangelio eterno, y luego pasa al bautismo de Jesús, y luego va a comenzar su ministerio. Miren, en el bautismo de Jesús, ¿qué dice? Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y al final, casi al final de su libro, vamos a ver 15, 38, 39. 15, 38, 39. Miren, al comienzo del ministerio de Jesús, cuando Jesús comienza su ministerio bautizando, miren, Jesús necesitaba bautizarse. Jesús tenía algo malo, algo pecaminoso que tenía que comenzar de nuevo. No. Pero lo hizo ¿para qué? ¿Para qué? Para darnos ejemplo, testimonio. Para que
pudiéramos hacer nosotros que sí necesitamos. Si Él lo hizo que no lo necesitaba, tú y yo sí lo necesitamos. Y cuando Jesús comienza su ministerio a través del bautismo, ¿qué ocurre? Los cielos se abren y se escucha una voz. Este es mi Hijo amado. Al comienzo de su ministerio. Casi al final de su ministerio, ¿qué ocurre? Marcos 15, 38, 39. ¿Encontraron? Sí. Dice la palabra de Dios. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Está hablando del santuario terrenal, del templo terrenal. ¿Qué cosa pasó? Al comienzo del ministerio de Jesús, los cielos se abren. Al finalizar su ministerio, las cortinas, los velos del templo se abren. Al inicio, cuando el cielo se abre, se escucha la voz de ¿quién? De Dios el Padre. Y al final de su ministerio, las cortinas, los velos del templo se abren y se escucha la voz de ¿quién? ¿La voz de quién se escucha? No han leído, creo. No, ¿la voz de quién se oye? No están leyendo, entonces estamos mal, entonces. Vamos a leer. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, ¿quién está hablando? El centurión. ¿Qué dice? Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. El ministerio de Jesús comienza con los cielos abriéndose y al Padre diciendo, este es mi Hijo. Y termina con un ser humano declarando, cuando el templo se abre, declarando verdaderamente, este era Hijo de Dios. Verdaderamente. Al comienzo Dios mismo, Dios Padre, este es mi Hijo. Al final del ministerio, cuando Jesús ha demostrado que servir es hasta entregar tu vida, este hombre, este centurión romano, declaró verdaderamente era Hijo de Dios. Ahora, la declaración de este centurión tiene peso. ¿Sabes por qué? Los emperadores romanos se consideraban a sí mismos hijos de Dios. Hubo un emperador que hasta se puso credenciales divinas. Pueden ver ustedes en la historia. Pero normalmente los emperadores se consideraban hijos de Dios. Y los centuriones, que eran parte importante de la milicia romana, estos centuriones aceptaban al emperador como hijo de Dios. Para el centurión, el emperador era hijo de Dios, y al aceptar los centuriones al emperador como hijo de Dios, le daban y le rendían su sumisión y su obediencia. Muestra de respeto y obediencia y sumisión al emperador romano, que era hijo de Dios. Pero sin embargo, aquí Marcos registra de que este centurión, que reconocía en su obediencia y sumisión al emperador como hijo de Dios, este mismo centurión, mirando a Jesús allí dar su vida para que su pueblo y todo aquel que crea ser rescatado, porque eso es el siervo sufriente, eso significa servir, este centurión dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. En otras palabras, no solamente era una exclamación de decir que era hijo de Dios, estaba ahora su sumisión y su obediencia la estaba dando a quién? A Jesús. Ya no al emperador, sino al mismo Jesús, que verdaderamente era el verdadero hijo de Dios. Marcos nos presenta a Jesús como el siervo sufriente, nos presenta a Jesús como aquel que está preocupado, como aquel que está angustiado, como aquel que se compadece, como aquel que ama, se preocupa, se angustia por tus problemas,
por tu necesidad, por tu enfermedad. Y miren, y con esto sí terminamos. ¿Cómo comienza el ministerio de Jesús? ¿Cómo relata que comienza el ministerio de Jesús en Marcos? Marcos comienza con un milagro. Capítulo 1, versículo 21 en adelante. ¿Cómo comienza? Miren, pues los relatos de Marcos son cortos, abruptos, pasan de un relato a otro relato de manera rápida. ¿Por qué? Porque quiere llegar a la parte central, ¿no es cierto? Que hablan de la muerte de Jesús por nuestro rescate. Y Marcos dice que el ministerio, lo primero que Jesús hizo al comenzar su ministerio fue demostrar su poder ¿sobre quién? Sobre el diablo. Y es por eso que en su primer acto dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, y entraron en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, ¿qué hizo? Salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Miren cómo comienza Jesús su ministerio, demostrando su poder sobre las fuerzas del mal. Él tiene el poder. Satanás no es nada cuando tú y yo ponemos nuestra vida en las manos de Dios. Amén. 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 Es por eso que Marcos presenta a Jesús como un personaje de acción, como alguien que está activo. En el Evangelio según San Marcos, Jesús no tiene tiempo ni para comer, no tiene tiempo ni para orar, porque cuando está queriendo comer aparece alguien, cuando está queriendo orar aparece, Señor, hay un enfermo, Señor, hay un necesitado, está queriendo descansar, dormir, aparece alguien, Señor, mi hijo está enfermo, Señor, quiero esto, ayúdame. Y Jesús está así, no tiene tiempo para nada en el Evangelio según San Marcos. ¿Por qué? Para Marcos Jesús es presentado como alguien de acción, que está actuando. Mientras que Mateo, por ejemplo, Mateo hace hincapié en las palabras, en los sermones de Jesús, pero para Marcos lo importante son las acciones. ¿Han escuchado ustedes el dicho, hechos y no palabras? Eso está queriendo decirnos Marcos. Para Marcos, si usted se da cuenta, no relata casi los sermones, a Marcos no le interesa casi contarnos los sermones de Jesús, sino lo que Jesús hizo, las acciones, los actos de Jesús. Y si tú y yo, querido amigo, querido hermano, aceptamos esta mañana a Jesús, y Jesús es acción, nosotros también tenemos que hacer cosas siempre activos, en acción, en crecimiento, en progreso. No tenemos por qué quedarnos como niños espirituales. Tenemos que crecer, y como dice Pedro, tenemos que aprender a dejar la leche y comer y alimentarnos espiritualmente de la comida que nos va a nutrir. ¿Qué cosa es? Que entendamos y comprendamos las profecías. Nos ponemos de pie, vamos a orar y pedirle a Dios que dirija y cuide nuestras vidas. Vamos a orar.
querido Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra impartida en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has dado ejemplo de servicio, ejemplo de caminar contigo, ejemplo de cómo seguirte, ejemplo de cómo estar preparados hoy, estando activos, dedicándonos a ti, Señor, en cada momento, cada día, no importa el lugar que nos encontremos, estemos entregándote a ti constantemente nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a estar preparados hoy para aquella mañana gloriosa cuando aparezcas en las nubes de los cielos y podamos abrir nuestros brazos, levantar nuestra vista y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Bendícenos, Señor, bendice a las personas, a la iglesia de Santa Clara, bendice sus familias, bendice sus trabajos, bendice, Señor, y responde a la necesidad que cada uno de ellos tiene. Bendice también a los amigos y hermanos que están viendo, Señor, por el Facebook. Cuida de ellos, también sabe los problemas que tienen. Bendícelos y derrama tu bendición sobre ellos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y el Señor te conceda paz.